Hola, aquí el RubDoc y bienvenidos a la segunda parte de la introducción a la anatomía, en donde revisaremos otros temas igual de importantes para lograr entender y comprender la anatomía de una mejor manera. En la descripción del video te dejaré el enlace a la parte 1 por si te la perdiste, ya que esta es igual de importante. Y sin nada más que decir, vamos a continuar con los ejes del cuerpo. Entonces, ¿qué es un eje? Un eje es una línea imaginaria recta en una sola dimensión que nos permite establecer referencias espaciales en las descripciones anatómicas. Vamos a tener tres tipos de ejes, llamados ejes ortogonales. El primero de estos ejes se le llama eje longitudinal, también conocido con el nombre de cráneo caudal o supero-inferior. Este, representado de color rojo, lo vemos aquí en la imagen y tiene una disposición vertical. Se le llama cráneo caudal porque va del cráneo a la cauda, o supero-inferior porque va de superior a inferior. El siguiente eje se conoce como eje sagital, también llamado ventrodorsal o anteroposterior. Lo vemos en la imagen representado de color verde. Tiene una disposición horizontal, sin embargo, va del vientre hacia el dorso, por eso es llamado ventrodorsal, o también se puede conocer como anteroposterior debido a que va de anterior a posterior. Y finalmente tenemos el eje transversal, que en esta imagen está representado de color azul. Tiene una disposición horizontal y atraviesa el cuerpo de lado a lado. Además, tenemos otros ejes, por ejemplo, el eje oblicuo, que en esta imagen es representado de color amarillo. Este tipo de eje tiene una disposición diagonal u oblicua, como su nombre lo dice. Además se caracteriza porque no es paralelo a ninguno de los otros ejes ortogonales. Bueno, ahora veamos los planos de sección. Un plano es una superficie bidimensional en donde los cortes que seccionan al cuerpo se pueden orientar en los distintos planos del espacio. Aquí vemos una imagen donde se encuentran los tres principales tipos de planos: el plano sagital, el plano coronal y el plano horizontal, y cómo son perpendiculares a los tres principales tipos de eje: el eje longitudinal o superinferior, el eje transversal y el eje sagital o anteroposterior. Vamos a ver los tres tipos de planos. Bueno, el plano sagital divide al cuerpo en una parte derecha y en otra parte izquierda. Es decir, en esta imagen vemos al plano sagital dividiendo al cuerpo en una parte derecha y en una parte izquierda. También tenemos el plano coronal, que divide al cuerpo en una porción anterior y en otra porción posterior. En esta imagen vemos al plano coronal dividiendo al cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior, que no se ve bien porque está detrás, pero lo divide en una parte exacta anterior y posterior. Así pues, tenemos también al plano horizontal, que divide al cuerpo en una parte superior y en otra inferior. En esta imagen vemos cómo el plano horizontal divide al cuerpo en dos partes exactas, atravesándolo a partir de la cicatriz umbilical, mejor conocida como ombligo, y nos divide en una parte superior y en otra parte inferior exactas. Bueno, vamos a ver otro tipo de planos que también son muy importantes, y tenemos al plano sagital mediano. Este es el plano sagital central o medio, que pasa por el eje longitudinal del cuerpo. En esta imagen vemos al eje longitudinal en una línea negra punteada, y sobre esta línea vemos al plano sagital mediano representado en rojo, que nos divide el cuerpo en una parte derecha y en una parte izquierda de manera exacta, pasando por el ombligo. También tenemos los planos parasagitales o sagitales laterales, los cuales son paralelos al plano sagital mediano y están ubicados cerca de este. Aquí vemos al plano parasagital o sagital lateral. En este ejemplo vemos que nos divide al cuerpo en una parte derecha y en una parte izquierda. Sin embargo, no es simétrico. La parte derecha corresponde al miembro superior derecho de esta persona
y la parte izquierda corresponde al resto del cuerpo. Los planos parasagitales pueden estar en cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando no corresponda a la parte que ocupa el plano sagital mediano. Es decir, puede ser del otro lado o puede ser más cerca al plano parasagital mediano. Sin embargo, va a ser conocido como plano parasagital o sagitales laterales. Continuemos con los planos transversos o transversales, los cuales son planos perpendiculares al eje longitudinal de una estructura. Por ejemplo, en esta imagen vemos a un plano transverso que nos divide en una parte superior y en una parte inferior. Sin embargo, no es simétrico, pues la parte superior solo corresponde a la cabeza y la parte inferior corresponde al resto del cuerpo. En otro ejemplo, tenemos ahora al plano transversal ubicado a nivel de los tobillos, en donde la parte inferior queda proporcionada por los pies, mientras que la parte superior va a corresponder al resto del cuerpo. Hay que mencionar que el plano transverso se suele confundir con el plano horizontal, que es esta línea en azul celeste, la cual nos divide al cuerpo en una parte superior exacta y una parte inferior exacta pasando por el ombligo. Otro ejemplo de plano transverso sería esta línea en la que vemos que nos divide de manera superior al antebrazo y al brazo, mientras que de manera inferior solo nos divide la mano. Finalmente tenemos los planos oblicuos, que son planos que seccionan partes del cuerpo, pero cuya orientación no es paralela a ninguno de los otros planos ortogonales. Por ejemplo, aquí vemos en amarillo un plano oblicuo que nos divide la pierna en una porción superior y en una porción inferior, de manera que esta línea no es paralela a ninguno de los otros planos que ya vimos. Bueno, ahora vamos a ver los términos de movimiento, los cuales son muy importantes para poder entender la mecánica del movimiento de los sistemas óseo, muscular y articular. Vamos a empezar con el movimiento de flexión, el cual indica la reducción o disminución del ángulo formado entre los huesos o partes del cuerpo, mientras que el movimiento de extensión indica el enderezamiento o el aumento del ángulo formado entre huesos o segmentos del cuerpo. Este es el movimiento opuesto a la flexión. Entonces esa sería la flexión y esta la extensión. Flexión, extensión. Flexión y extensión. Ahora veamos otros dos movimientos que también son muy importantes, el de abducción y aducción. El movimiento de abducción también es denominado movimiento de separación, que consiste en que el extremo no articular de un segmento se aleja del plano sagital mediano, mientras que el movimiento de aducción, también conocido como movimiento de aproximación, indica que se acerca hacia el plano sagital mediano. Entonces, como vemos en la imagen, esa es la abducción y esa la aducción. Abducción y aducción. Abducción y aducción. Abducción y aducción. Para entender mejor estos movimientos, los cuales suelen confundirse porque las palabras son similares, tenemos una mnemotecnia, la cual es la siguiente. La abeja se aleja y el ADN se acerca, en donde las letras AB de abeja representan la abducción. Entonces acuérdense, AB es alejarse, mientras que AD significa acercarse, correspondiente a la palabra ADN. Vamos a continuar con otro movimiento, el cual es el de rotación. Este movimiento de rotación es el movimiento de un segmento alrededor de su eje longitudinal. La rotación puede ser medial o lateral y es determinada por la dirección de la cara anterior del segmento que rodea. Entonces, el movimiento de rotación es bastante fácil de entender y fácil de efectuar, así como se ve en la imagen. Veamos otros movimientos, el cual es el de pronación y supinación. El movimiento de pronación es un movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal, de manera que la palma de la mano queda orientada hacia atrás si se está en posición anatómica, o hacia abajo como se ve en la imagen,
mientras que el movimiento de supinación es igual el movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal, de tal manera que la palma de la mano ahora queda orientada hacia adelante si estamos en posición anatómica, o hacia el superior, como se ve en la imagen. Entonces, esa sería pronación y esa supinación. Pronación y supinación. Pronación y supinación. Para entender mejor estos movimientos, veamos esta imagen, en la que vemos la representación de una mano izquierda en posición de supinación de este lado y la misma mano izquierda en posición de pronación de este lado. Para entender mejor, al tratarse de una mano izquierda, esta parte sería lateral, mientras que de este otro lado corresponde a lo medial. También hay que mencionar que el extremo distal del radio y el extremo distal del cúbito se les conoce con el nombre de epífisis distales. Entonces, en el movimiento de pronación se produce la rotación del hueso radio, en donde la epífisis distal del radio se encuentra medial a la epífisis distal del cúbito, mientras que en el movimiento de supinación la epífisis distal del radio se va a encontrar lateral a la epífisis distal del cúbito. Los movimientos de pronación y supinación también suelen confundirse, de tal manera que hemos creado otra mnemotecnia muy sencilla, en la que la letra S de la palabra supinación va a corresponder a superior, ya que la palma de la mano mira hacia arriba o hacia superior, mientras que la letra P correspondiente a la palabra pronación va a querer decir podálico, ya que la palma de la mano mira hacia abajo o hacia los pies. Si lo logras entender de esta manera, no tendrás problemas cuando te digan que expliques en qué consiste el movimiento de pronación o el de supinación. Vamos a continuar con más terminología de los movimientos. Entonces vamos a ver la eversión y la inversión. La eversión es el movimiento en el que la planta del pie se orienta hacia lateral, mientras que la inversión es el movimiento en el que la planta del pie se va a orientar hacia medial. Entonces, como la imagen nos muestra, esa sería la eversión y esa la inversión. Eversión, inversión. Eversión e inversión. Bueno, continuando, tenemos el movimiento de circunducción, el cual puede efectuarse hacia adelante o hacia atrás. El segmento en movimiento recorre una superficie aproximadamente cónica y su extremo distal forma una figura aproximadamente circular. Es bastante sencillo, es como se ve en la imagen. Cualquier estructura que tenga un movimiento circular se le conoce con el nombre de circunducción. Así pues, vamos a ver otro tipo de movimiento, que es el de deslizamiento, que es un movimiento de traslación con una de las superficies articulares fija y la otra moviéndose de adelante hacia atrás o de lado a lado sin modificación angular. Ese es bastante sencillo, solo es como se ve en la imagen. Vamos a tener otros movimientos, que es el de oposición y reposición, en donde la oposición es el movimiento por el cual se aproxima el pulpejo o la yema del dedo pulgar con el pulpejo o yema del dedo de cualquier otro dedo de la mano. Mientras que el movimiento de reposición se trata del movimiento que realiza el pulgar desde la posición de oposición hasta la posición anatómica. Es decir, la reposición es despegar los dedos para ponerlos en su posición normal. Entonces, para entender mejor estos movimientos, hay que decir que la oposición es juntar la yema del dedo pulgar con la yema de cualquier otro dedo de la mano, como se ve en la imagen. Mientras que la reposición es despegar la yema del dedo pulgar de la yema de cualquier otro dedo de la mano, para que vuelva a su posición anatómica normal. Vamos a tener más tipos de movimiento, por ejemplo el de antepulsión y retropulsión, en donde la antepulsión es el movimiento de desplazamiento de un segmento hacia adelante, mientras que el movimiento de retropulsión es el movimiento de desplazamiento de un segmento pero hacia atrás. Entonces esa es retropulsión y antepulsión.
retropulsión y antepulsión. Retropulsión y antepulsión. Vamos a ver otros movimientos, como el de nutación y contranutación. El movimiento de nutación es aquel que se trata del movimiento de balanceo o de báscula del hueso sacro, alrededor de un eje transversal que atraviesa las tuberosidades sacras, donde el promontorio de la base de este hueso se dirige hacia abajo y su vértice hacia arriba y atrás. En cuanto al movimiento de contranutación, este es el movimiento de balanceo del sacro, por el cual la base de este hueso se dirige hacia arriba y su vértice hacia abajo y delante. Estos dos movimientos resultan ser bastante complejos, sin embargo, como se ve en la imagen, es más sencillo. Solamente quédate con que en la nutación, la base del sacro se dirige hacia abajo y su vértice hacia arriba y atrás, mientras que en la contranutación, la base del sacro se dirige hacia arriba y su vértice hacia abajo y adelante. Vamos a ver también los siguientes movimientos, que es el de elevación y el de descenso, en donde elevación es aquel movimiento que desplaza un segmento del cuerpo hacia arriba, mientras que descenso es el movimiento que desplaza un segmento hacia abajo. Además, a este movimiento de descenso también se le conoce con el nombre de depresión, en donde esta es la elevación y este el descenso. Elevación y descenso. Elevación y descenso. Vamos a ver los movimientos propios de la mandíbula, empezando por el de diducción, el cual es el movimiento que mueve la mandíbula de lado a lado, así como se ve en la imagen, bastante sencillito. Y finalmente vamos a tener los movimientos de protrusión y retrusión, en donde la protrusión es el movimiento hacia adelante realizado por la mandíbula. Es decir, en esta imagen vemos cómo la mandíbula se encuentra desplazada hacia adelante con respecto al maxilar superior. Mientras que el movimiento de retrusión es el movimiento hacia atrás realizado por la mandíbula, en donde en esta imagen vemos cómo la mandíbula se encuentra desplazada hacia atrás con respecto al maxilar superior. Y bueno, estos son los términos de movimiento más importantes que veremos en anatomía. Y así hemos llegado al final de este video. Espero que hayas entendido este mini curso de introducción a la anatomía, en donde te recuerdo que abajo en la descripción del video te dejaré el enlace de la parte 1, así como un enlace del material utilizado para este video. Por favor, sígueme en mis redes sociales, donde subo contenido interesante, y si este trabajo te gustó, te pido que me des like y que lo compartas con tus compañeros. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.